Entonces vamos a hablar inicialmente de todo lo que es el proceso, o hacer un recorderis con algunos, de todo lo que es este proceso de salud-enfermedad en el ámbito de lo que tiene que ver pues con el desarrollo histórico. Entonces, hablemos de alguna manera del proceso de salud-enfermedad como un proceso que ha sufrido como importantes transiciones desde el punto de vista de la conceptualización histórica. Básicamente, recordemos entonces que en la era primitiva, o hablando del hombre primitivo, pues específicamente nosotros nos encontramos con unos conceptos que inicialmente son muy naturalistas, es un concepto de salud y enfermedad, netamente imitado del comportamiento de los animales. Eh, Posteriormente encontramos que el concepto de eternidad y de pronto todo este tema de la mitificación y la religiosidad de las cosas que no entendía el hombre primitivo, pues hacen que de pronto trate de explicarse a partir de conceptos religiosos. Y entonces aparece una concepción entre mágico y religiosa que de alguna manera durante varios periodos de la historia de la humanidad pues van a tener una profunda, llamémoslo así, connotación o influencia en el ámbito de lo que es el concepto de la salud y de la enfermedad, en el que básicamente pues estar enfermo era estar en mala posición con los dioses y estar sano significaba, o tener salud significaba pues estar en buenas relaciones con los dioses, concepto que se maneja mucho durante el periodo primitivo, durante el periodo esclavista y durante esclavista antiguo y durante el periodo feudal en algunos casos. Recordemos que ya en el esclavismo reciente, pasando todo este tema de lo que es el hombre primitivo y el esclavismo antiguo, pues Grecia es uno de los principales exponentes de ese esclavismo reciente y entonces aparece otro concepto de naturalidad, pero la salud básicamente se relaciona con una necesidad que tienen los seres vivos para poderse desempeñar y relacionar entre ellos mismos y entre ellos con su medio ambiente. Y que el ambiente, de alguna manera, tiene una enorme influencia en los términos de la salud y que la salud también es una condición que no solamente afecta a los individuos, sino que también afecta entonces a todas las personas. De alguna manera entonces nos vamos acercando un poco a los métodos actuales, como lo son la metodología clínica, la epidemiología y el tema de la salud ambiental. Entonces, la clínica, pues a partir del desarrollo de grandes disciplinas como la anatomía, como la fisiología, como la misma farmacología. Lo epidemiológico, cuando se habla de esa medicina con una enorme influencia en lo social, y también esa medicina ambiental o salud ambiental que de alguna manera es desarrollada a partir de todos esos conceptos que los griegos entonces definen como los famosos ambientes y su relación con la enfermedad. De todas maneras, cuando hablamos del concepto de salud, estamos hablando en primer lugar de un concepto ideal, de un concepto utópico que es muy difícil de medir, condición por la cual entonces se arraiga tanto en el ámbito de la salud y de la propia medicina, se arraiga tanto el concepto de la individualidad. Entonces, la salud es manejada desde lo individual, desde lo personal de alguna manera, y que básicamente, pues la salud se empieza o se relaciona durante muchísimos años en la historia como la ausencia simplemente de la enfermedad. Pero a partir de el desarrollo propiamente dicho del conocimiento humano, entonces lo que nosotros vamos encontrando es que finalmente la salud no es solamente ausencia de enfermedad, como de pronto hasta lo plantea
la definición que aún hoy permanece vigente por la Organización Mundial de Salud, como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y que de alguna manera pues abarca otros temas que no son solamente la ausencia de enfermedad. Los métodos más empleados entonces para empezar a hacer la exploración del cuerpo humano, pues es la semiología, que es básicamente la exploración del cuerpo y la evaluación de los signos y síntomas y otros tipos de análisis directamente relacionados con la salud. Más o menos hacia el siglo XVIII entonces aparece un nuevo concepto que de pronto no se había tenido muy en cuenta en el ámbito de la salud, sino que se planteaba que las enfermedades de la mente humana partían de condiciones netamente del cuerpo, es decir, que todas tenían un origen en algo que era del cuerpo. Y entonces aparece la concepción psicológica también de la enfermedad y plantea de alguna manera que la salud, o sea, la salud no solamente inmiscuye las condiciones del cuerpo, sino que existen a nivel de la mente un desarrollo que también puede ser afectado desde el punto de vista de la enfermedad. Y entonces aparecen toda una gran cantidad de elementos o de condiciones psicológicas que de alguna manera pues tienen que ver con el concepto de salud. Entonces ya no se habla solamente de una salud desde lo físico, sino una salud también desde lo mental. Y se desarrollan la exploración de nuevas, llamémoslo así, metodologías o nuevas disciplinas que se encargan del estudio de la mente humana. Y entonces aparece la psiquiatría, aparece la psicología con el psicoanálisis y de pronto algunas otras técnicas para evaluar entonces los grupos humanos con el propósito de poder entender un poco más ese desarrollo físico y mental del individuo. Posteriormente, entonces, ya tenemos entonces hacia mediados del siglo XVIII, tenemos ya un hombre con una dimensión física y una dimensión mental. Fíjense ustedes que en la historia de la humanidad casi que lo físico ocupó todo el tiempo de lo que era el tema de la salud. Obviamente con todos los problemas del desarrollo de la salud y de la conceptualización de la salud en el medioevo, sobre todo en el mundo occidental, con la enorme influencia de la Iglesia Católica, pues aplastando todo proceso o todo, llamémoslo así, ímpetu por desarrollar ciencia y por desarrollar conocimiento, que de alguna manera hicieron o generaron un hueco muy grande en el desarrollo de las artes y de las ciencias, pues periodo que se conoce con el nombre del oscurantismo y que básicamente obedece a esa influencia nefasta de la Iglesia Católica durante casi 20 siglos. Básicamente, entonces, ¿qué más sucede? Sucede que en el siglo XVIII, entonces, con este proceso del Renacimiento, pues se abren nuevas tendencias desde el punto de vista de la psicología y de alguna manera, entonces, se ingresa ese concepto de salud mental. Pero ya muy rápidamente, hacia finales del siglo XVIII, principios del XIX, entonces se empieza a evaluar la concepción de la salud como algo que tiene que ver con el concepto de salud sanitaria y esa salud sanitaria, pues de alguna manera, es un estado positivo que permea lo colectivo. Es decir, aparece la medicina de la comunidad, aparece la salud de la comunidad como un ente que de alguna manera permite que los pueblos desarrollen no solamente lo físico y lo mental, sino que también de alguna manera desarrollen el concepto social de la medicina. Entonces, ese concepto ya empieza a definir ciertos elementos que van a ser importantes en el ámbito del desarrollo de la salud
desde lo público, o sea, la salud pública, y se empieza a manejar entonces otro concepto que no solamente permea la salud del individuo, sino que un individuo de alguna manera puede llegar a afectar socialmente desde su enfermedad a toda la sociedad. Y entonces se habla de la transmisión social de la enfermedad y de alguna manera aparece entonces un concepto desde la medicina que es la medicina de la prevención, es decir, de ese concepto que permite de alguna manera que los hombres tengan, o sea, que lo mejor que puede tener un hombre es conservar su condición de salud y entonces aparecen elementos desde el ámbito de la prevención para evitar que esos factores de riesgo que afectan la salud entren en contacto con los individuos. Se desarrolla de alguna manera, entonces, el método científico con todo ese renacimiento y con todo ese desarrollo de las artes y de las ciencias, y el método científico a partir del siglo XIX, con el método experimental o la experimentación, de alguna manera es ampliamente desarrollado entonces en la medicina preventiva, en la medicina social, en la medicina o en la sanidad, que es, llamémoslo así, los albores de la seguridad social, y en el ámbito del tema de salud pública. Entonces, se desarrollan programas de salud basados en el tema epidemiológico, es decir, cómo se comportan las enfermedades en los diferentes ámbitos sociales, y se otorga educación sanitaria a través del fortalecimiento de la prevención individual. Es decir, que si todos generamos una prevención en lo individual, todos nos lavamos las manos, todos nos bañamos, todos depositamos nuestros excrementos, por decir algo, en un lugar para que sean desechados en un lugar distante de donde nosotros vivimos, pues todo eso significa salud de las sociedades. ¿Sí, aló? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, sigamos. Por favor, si alguna cosa, si se me va la señal o algo así, me envían un mensaje de WhatsApp para yo poderme enterar. Listo. Que hay veces me emociono hablando y termino hablando media hora y ustedes por fuera. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Me están escuchando? Sí, profe, te escuchamos. Okay. Listo. Bueno, entonces, posteriormente, cuando pues nosotros vamos desarrollando todo el tema de la prevención, pues también de alguna manera, por otros lados, se desarrollan otros conocimientos. Y entonces, al desarrollarse esos conocimientos, empezamos a tomar conciencia de que la salud y la enfermedad tienen, sobre todo la enfermedad, tienen un impacto muy importante desde el desarrollo económico. Y entonces aparece la concepción economista de lo que es la enfermedad, en el cual la característica más condicionante es que la salud está ampliamente ligada a un incremento o a una buena productividad de parte del factor humano, y que la enfermedad se encuentra relacionada con enormes pérdidas económicas a nivel de lo que es no solamente la persona, sino también la empresa y la sociedad. Entonces, lo que hacen de alguna manera es medir cuánto vale la salud y cuánto nos cuesta la enfermedad. Y para llegar a todas esas conclusiones, pues hombre, se utilizan diversos tipos o diversas metodologías de trabajo, como es el análisis de los costos de la enfermedad. Se miran las alternativas de inversiones sanitarias a través de investigaciones científicas en salud. Se utiliza la epidemiología como un elemento fundamental para entender los fenómenos de salud y enfermedad. Se utiliza la estadística también para conocer el relacionamiento adecuado de la salud y de la enfermedad con respecto a las condiciones del ambiente y del trabajo.
y para nosotros eso va a ser supremamente importante. Se maneja la antropología y la sociología para evaluar los comportamientos humanos, se evalúa desde la economía y la política, pues todo el término de lo que son políticas para desarrollar la salud de las personas, esa economía de la salud y la demografía y la psicología son todos elementos entonces que nos van a ayudar a entender mucho más todo lo que es el fenómeno salud y enfermedad. De ahí entonces ya se empieza a desarrollar a partir de los albores, a los finales, perdón, del siglo XIX y los principios del siglo XX y más o menos hasta los años 50, 60 y aún hasta 70 del siglo pasado, pues la concepción político-legal, en donde pues básicamente los colectivos de trabajadores empiezan a luchar por sus derechos. Entonces, esa concepción político-legal que hoy es tan discriminada, que hoy es tan pobremente entendida y que a muchos de su generación todo un sistema les ha venido casi que definiendo de que los derechos o el único derecho existente es el derecho a trabajar y a recibir una remuneración por eso, pues básicamente se generan unos grandes logros a partir de sus movimientos sindicales. O sea, muchos de nosotros hoy debemos o podemos agradecerle a toda esa condición de lo político legal y de todas esas manifestaciones de inconformidad sociales frente a los derechos, la condición de que hoy podamos tener salud. Entonces aparece la salud como un derecho y una obligación universal, teniendo reconocimiento legal y participación estatal, y básicamente basados en qué? Basados en la Revolución Francesa, que por allá a finales del siglo XVII-XVIII específicamente logró que se instauraran los derechos del hombre, es decir, esos derechos que son fundamentales dentro de los cuales pues la salud y la vida obviamente ingresan a esos derechos fundamentales. Entonces establecen responsabilidades del Estado con respecto a la salud de las poblaciones e igualmente aparece la salud pública como una condición netamente ligada a todo lo que es las políticas públicas de los diversos gobiernos en el mundo. Pero también los gobiernos entonces adquieren esa responsabilidad de decir, mire, es que la gente se está enfermando no solamente por las condiciones del ambiente, sino que la gente en el trabajo se está enfermando como consecuencia de ese trabajo que desarrollan. Razón por la cual entonces aparece como una rama de salud, de la salud pública, la salud ocupacional. Y la salud ocupacional muchas veces no es rama del área de la salud como tal, sino que es rama del área del trabajo. De hecho, miren ustedes que todo lo que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo en Colombia, no está regido por el Ministerio de Salud, sino que está regido por el Ministerio de Trabajo, porque básicamente, pues es una condición que tiene mucho que ver con derechos y con elementos que se han ido ganando desde todo el tema de la política legal y la política en salud y los derechos fundamentales. Nacen entonces desde todas esas revoluciones políticas los sistemas de seguridad social y los seguros sociales. Es decir, que gracias a todos esos, llamémoslo así, que manifestaciones de inconformidad de los grupos de trabajadores, recordemos que el día 28 de marzo, que es el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, no es una celebración, sino que es una conmemoración de una masacre que se desarrolló por allá en los años 40, en los años 30, 40, a nivel de los Estados Unidos, en donde a unas mujeres, que obviamente la mujer no tenía derecho al voto en ese momento,
algunas mujeres protestaron por la igualdad de sus derechos frente a los hombres, por el hecho de no ser perseguidas sexualmente y no ser objeto de una carnicería sexual por parte de los jefes y de los hombres, porque básicamente no tenían casi que ningún tipo de derecho, pues simplemente las encerraron en una planta productora y las quemaron vivas, y por eso nace la conmemoración del 28 de marzo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y el 28 de julio es otra conmemoración, no es una celebración, es una conmemoración de una represa que se estaba construyendo en Colombia, creo que era la de Chingaza, si no estoy mal, y que de alguna manera murieron más de 150, no recuerdo exactamente el número, como consecuencia de un derrumbe que hubo en el interior de esa represa. Entonces, mire usted que de alguna manera el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Día Nacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo no corresponden a celebraciones, porque simplemente los gobiernos o los empresarios dijeron, no, sí, es que los trabajadores merecen sus derechos. No, fueron luchas, fueron masacres, fueron muertos como consecuencia de las condiciones que estaban desarrollando y estaban acabando con la salud de sus trabajadores. Entonces, de alguna manera son logros que se han obtenido gracias a todos esos reclamos, llamémoslo así, que o de alguna manera han sido muy mal vistos y que pues básicamente son presentados como casi que delictuosas en nuestro país, a partir de ciertos gobiernos que no quiero ni siquiera mencionar. Las disciplinas entonces que hacen que se desarrolle esa seguridad social, que se desarrolle esa, de alguna manera, esa posibilidad de que el trabajo signifique vida y no muerte, y que signifique ingresos para los trabajadores y para los empresarios, pues de alguna manera se adquieren a partir de otras disciplinas que también son ampliamente desarrolladas a partir de todo lo que es todo este proceso, llamémoslo así, de la historia de la humanidad. Los derechos fundamentales, la seguridad social, la asistencia sanitaria, los métodos de trabajo basados en legislación de seguridad social y derivados de lo que son los programas políticos o los programas de los gobiernos. Básicamente, entonces, nos ubicamos ahí, en ese ámbito, en una lucha de los trabajadores por lograr de alguna manera sus derechos, y entonces, pues de alguna manera vamos a meternos ahora a entender esa relación que simbiótica, llamémoslo así, esa relación de causalidad, esa relación epistemológica que existe entre salud y enfermedad. Y entonces, pues se desarrollan de alguna manera algunas teorías de la enfermedad y de la salud, o de esa relación entre salud y enfermedad, que pues de alguna manera nos ayudarán a entender cómo es que se produce la enfermedad y cómo se maneja todo ese fenómeno de la salud. Una de las primeras, entonces, teorías multicausales de la enfermedad, es decir, que la enfermedad no es la consecuencia de un solo elemento, sino que de alguna manera la enfermedad es la consecuencia de una multicausalidad bastante importante, es desarrollada a partir entonces de algunos elementos y de algunos personajes que generan teorías que son bastante interesantes. Una de las primeras teorías es la teoría del señor Cockburn, que en el año de 1963 en los Estados Unidos, pues se atreve a lanzar, y que se va a conocer posteriormente como la teoría de la tríada ecológica de Cockburn. Lo que nos dice Cockburn es que de alguna manera la enfermedad y la salud son la resultante de una interrelación entre tres elementos que de alguna manera coexisten. Llamemos el primero de ellos el agente, y entonces define Cockburn el agente como aquel elemento que tiene la capacidad de llegar a producir un daño, o que tiene la capacidad de
llegar hasta el huésped y generarle la enfermedad. Entonces, habrán agentes de qué tipo? Habrán agentes biológicos, el SARS-CoV-2, el virus de la gripe, es decir, todo lo que son elementos biológicos, los parásitos, las bacterias, los virus, los hongos, pero también habrán de otro tipo. Habrán agentes físicos como el ruido, como las vibraciones, como los ultrasonidos, como los infrasonidos, como las radiaciones, etcétera, etcétera. Habrán agentes de tipo químico, como son los hidrocarburos, como son los elementos químicos orgánicos, los elementos químicos inorgánicos, los metales pesados, etcétera, etcétera. Pero también habrán otros tipos de agentes como los agentes que se encuentran en las fracciones respirables diluidos, los rocíos, las nieblas, los polvos, etcétera, etcétera, y que tienen la capacidad de llegar hasta el huésped para producirle ese daño. Pero también habrán condiciones o agentes que se tienen que ver con el huésped mismo y que están contenidos en el medio ambiente. Entonces yo simplemente en el medio laboral yo te coloco a hacer varios elementos o una acción o un trabajo en el cual tenés que hacer movimientos repetitivos permanentemente que se constituyen entonces en un agente. ¿Para qué? Para que ese huésped presente enfermedades por causas de tipo biomecánico. Entonces, específicamente, esos agentes van a ser múltiples y de múltiples condiciones, ¿no es cierto? El segundo elemento del que nosotros tenemos razón en la tríada ecológica, entonces, es el huésped. El huésped, entonces, ¿qué constituye? Constituye ese ser humano, hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana, etcétera, etcétera, en determinado momento que es susceptible de padecer la enfermedad. Podríamos hablar de la tríada de Cockburn llamémoslo, en veterinaria. Posiblemente sí, ¿no es cierto? Pero en este momento lo que a nosotros nos convoca es la salud de los seres humanos y lo que nos convoca es la salud en el ambiente laboral. Entonces, por eso para nosotros el huésped va a ser una persona que tiene o que está en condición de trabajo. En condición de trabajo específicamente y que puede llegar a sufrir una enfermedad. Y el agente y el huésped se encuentran en el ámbito que se llama el medio ambiente, 1963. Posteriormente los ecologistas dirían que no es medio ambiente, sino que es el ambiente completo, etcétera, etcétera. Pero ubiquémonos en el año 1963, en donde se hablaba del medio ambiente. Y el medio ambiente es ese espacio, lugar, tiempo, etcétera, etcétera, que finalmente determinan o plantean entonces que el huésped y que la gente coexistan en unas condiciones de ese medio que son propicias para que ambos se desarrollen, pero para que ambos también se encuentren y que entonces, mientras se presente esa simbiosis de los tres, la resultante será entonces la enfermedad, ¿correcto? Entonces, la Cockburn, ¿qué nos dice? Esa enfermedad no existirá mientras no exista el agente adecuado, el huésped en condiciones de o susceptibilidad para sufrir la enfermedad y el medio ambiente que permita que tanto el agente como el huésped desarrollen condiciones especiales para que se presente la enfermedad. Si alguno de ellos falta, pues entonces básicamente no se presentará la enfermedad. Y me refiero, el agente, hay por decir algo, qué sé yo, material particulado, entonces hay sílice, listo. Huésped, un hombre o mujer cualquiera que entran en contacto o que están en una condición de susceptibilidad y respirando para entrar en contacto con el ambiente. El medio ambiente, entonces por decir algo, yo los voy a colocar. ¿Dónde? ¿El sílice en dónde está? Ah, está en toda la arena, está en el desierto, está en las piedras, es el elemento más común a nivel de la Tierra. Entonces, el medio ambiente, el desierto del Sahara, ¿cierto?
El desierto del Sahara está lleno de arena y la arena tiene sílice. Entonces, muchachos, les abro la pregunta. ¿Será que esa persona en el desierto del Sahara desarrolla entonces una silicosis? Pues muchachos, resulta, sucede y acontece que no desarrolla una silicosis. ¿Por qué? Porque la razón es muy simple. Nosotros estamos en contacto con el sílice, pero el sílice no está recientemente fraccionado o fracturado. Y entonces, la condición para que sea altamente reactivo, ¿sí? En el ámbito de la silicosis, que de pronto es un tema que debería haberles quedado claro en la materia de medicina del trabajo, cuando hablaron de silicosis, si fue conmigo, si fue con la doctora Lina, de pronto pues nos faltó claridad, es que el sílice debe de ser recientemente, llamémoslo así, fracturado, y para que se produzca algo que se llama sílice cristalita o sílice cristalina. Ese sílice cristalina o cristalita es el que entra en contacto con el pulmón y produce la reacción de fibrosis. ¿Ya? Entonces, por eso, alguien que está en íntimo contacto con sílice en el desierto del Sahara, porque la arena lo tiene, hay sílice porque está contenido en la arena y hay personas susceptibles de enfermarse, no desarrollan, por ejemplo, un beduino no desarrolla entonces la muerte como consecuencia de la silicosis simplemente por estar en la arena. Pero si, por ejemplo, ese beduino está permanentemente en tormentas de arena donde el sílice se está golpeando contra el sílice, posiblemente ahí sí se produce sílice cristalita y de alguna manera sí puede desarrollar la silicosis. Aunque cada cuanto hay tormentas de arena, no sé, no tengo ni la más remota idea en el desierto, pero lo que sí sé es que no es una enfermedad demasiado prevalente en ellos. Pero si alguien está haciendo sandblasting, por decir algo, quitando, no sé si todos conocen el proceso de sandblasting, es básicamente utilizar arena a presión para golpear y entonces quitar, por ejemplo, el óxido de materiales en los barcos, etcétera, etcétera, y después proceder a pintarlo. Obviamente, ¿qué están haciendo? Están tirando arena a altísima presión, golpeando contra una superficie metálica y obviamente lo que sucede es que la arena se revienta contra esa superficie y finalmente por eso es que hace ese lijado, llamémoslo así, de esa superficie y la deja tan supremamente pulida y elimina toda esa parte del óxido. ¿Qué sucedió ahí? Sí hay sílice y hay una persona trabajando en un ambiente donde el nivel de sílice cristalita, es decir, donde ese sílice reventado hay en el ambiente, está en cantidades industriales. Entonces, esa persona que está, ese huésped, ese trabajador que está haciendo el sandblasting, está en contacto con el sílice cristalita en un medio ambiente laboral en el cual, pues básicamente su actividad es reventar el sílice. O si ese huésped está en una cantera, o si ese huésped está en una fábrica qué sé yo, de ladrillos, o está también en una cementera, todo eso significa que entra en contacto con ese agente finalmente, que es la sílice cristalita, y le produce la enfermedad. Algunos autores posteriormente dijeron, hombre, ojo, que no siempre, estando en un medio ambiente, el agente y el huésped se desarrolla la enfermedad, sino que a veces se necesita un elemento que lleve la gente hasta el huésped. Tal es el caso, por decir algo, de una persona que vive en Caucasia, clima tropical húmedo, ¿sí? Que es susceptible de sufrir una enfermedad que se llama paludismo, ¿no es cierto? Y que existe el elemento en el ambiente de la gente que se llama el Plasmodium malaria, que es un parásito, realmente. Si hay un agente, está el Plasmodium malaria, el huésped y está en el medio ambiente, entonces habrá la posibilidad de que se desarrolle el paludismo. Pues resulta que para que se desarrolle, en ese medio ambiente tiene que existir otro elemento que
los epidemiólogos denominaron el vector. Y el vector en ese medio ambiente se conoce con el nombre de la la hembra del mosquito Anopheles. La hembra del mosquito Anopheles lo que hace es que pica a un elemento, posiblemente un mono u otra persona que tenga el paludismo, chupa la sangre de él y a partir de eso el parásito ingresa en el mosquito. El mosquito se va volando y llega hasta donde el huésped y pica el huésped e inocula el parásito. Si allá en esa zona de Caucasia, en cuyo medio ambiente se puede desarrollar el Plasmodium malaria de la gente y viven personas que pueden ser los huéspedes, siempre se va a necesitar ese vector, el mosquito, ¿para qué? Para que lleve el agente hasta el huésped. O como por ejemplo en el caso de la rabia humana, siempre se va a necesitar un elemento, llámelo un perro, un gato, etcétera, etcétera, para que lleve el virus de la rabia hasta la persona. O como por ejemplo en el caso del dengue, tiene que existir que entre el virus del dengue tiene que existir un mosquito que se llama el Aedes aegypti para que pique una persona afectada y lleve el virus hasta una persona nueva. Entonces, por eso, algunos epidemiólogos introdujeron el tema del vector como un elemento que complementaba a la tríada ecológica. Se llama así el vector y es específicamente ese elemento que tiene la capacidad de llevar el agente hasta el huésped para que se produzca la enfermedad. Posteriormente, entonces, 2 años después, 2 señores también norteamericanos desarrollaron otro modelo que se conoció como el modelo de Levy y Clark en el año de 1965. Bueno, entonces volviendo al tema, los señores Levy y Clark, 1965, desarrollan su propio modelo. Básicamente, entonces, ellos parten de un individuo que está sano. Ese individuo que está sano, entonces, tiene, de alguna manera, algo que ellos llaman una predisposición al daño. Es decir, que es un individuo susceptible para sufrir la enfermedad. Y entonces, ellos establecen que lo ideal es que los individuos en un sistema de salud permanezcan aquí. Es decir, hay una predisposición al daño, pero en este lugar ese individuo es específicamente una persona que se encuentra sana. Entonces ellos dicen, todo lo que nosotros hagamos para mantener a esa persona sana, ¿sí? Va a estar encaminado a mantener a las personas en un altísimo nivel de producción. Y entonces, lo que desarrollemos ahí, como por ejemplo enseñarles qué les puede hacer daño, decirles cómo pueden manejar las cosas, vacunarlos, etcétera, etcétera, van a ser actividades que se van a conocer genéricamente como prevención primaria. Y entonces, con esa prevención primaria nosotros vamos a evitar la enfermedad. Entonces, ese individuo que está sano y que yo trato de mantener sano a partir de la prevención primaria, de alguna manera es lo que nosotros en Colombia no hemos podido entender. ¿Por qué? Si ustedes se van a mirar nuestro modelo, el fuerte o la fortaleza grande no está en la prevención primaria, sino que está en otros aspectos, como entraremos a estudiar más adelante. Entonces, en una línea de tiempo, llamémoslo aquí, ubiquémosla aquí en donde estoy haciendo esta raya, ¿no es cierto? Que puede ser más delgadita o puede ser más amplia, ¿no es cierto? Básicamente llega un momento en que nosotros nos encontramos con el agente de la teoría de Cockburn, ¿cierto? Y esto entonces Levy y Clark lo llaman exposición a la noxa, a ese agente que Cockburn llamaba agente, pues estos lo definen como exposición a la noxa. Y entonces,
en esa exposición a la noxa, ¿qué va a suceder? Que nosotros entramos en contacto con ese elemento que potencialmente me va a producir el daño, ¿no es cierto? Entonces, esa exposición a esa noxa va a ser el determinante para que a mí se me presente el daño. ¿Qué sucede? Entonces, yo ya entré en contacto con él y paso a ese segundo periodo que vamos a conocer como el periodo secundario de la presencia de la enfermedad. Entonces, en ese periodo secundario van a haber dos momentos. Uno, el periodo en que yo entro en contacto con la noxa y el momento en que se presentan los signos y los síntomas, que no necesariamente son de manera simultánea. De hecho, cuando usted está sentado al lado de un compañero en el salón de clase, ¿sí? Y el compañero llega con... Usted antes de llegar a la clase, por decirlo así, usted es un individuo que está en el ámbito del primer nivel, ¿no es cierto? O sea, tiene una predisposición al daño, pero todavía no has entrado en contacto con la noxa. Entonces usted llegó al laboratorio, ¿sí? Y hay un compañero que de alguna manera viene portando el virus SARS-CoV-2, para que entremos en tema. Resulta entonces que su compañero, que es posible que tenga signos y síntomas, o es posible que no los tenga, simplemente estuvo en este puente, se fue a pasear, ¿cierto? Y estuvo, por decir algo, en los parapentes, la carretera de San Pedro, y eso estaba lleno de gente porque los días estuvieron muy bonitos, y allá subió uno que simplemente no le importaba mucho y empezó a toser, y entonces su compañero que estaba al lado, se sentó al lado de esa persona que estaba tosiendo y que ya tenía signos y síntomas, a lo mejor indispuesto, etcétera, etcétera. Entonces su compañero ya se expuso a la noxa. Su compañero llega en ese momento al salón de clase y entonces él simplemente no sabe que trae consigo, ¿quién? El SARS-CoV-2. ¿Qué le pasó? El otro señor que se sentó al lado de él el día anterior en una de esas salidas, y entonces lo que hace es que en el laboratorio, en el poli, él ya empieza, aunque no tiene signos y síntomas, empieza a toser o empieza a bostezar o se tragó la saliva, se le fue por el camino viejo, como decían los abuelitos, y empezó a toser. ¿Qué sucedió? Pues está sentado al lado de él y lo que sucedió fue que él al toser sacó al aire, al medio ambiente, según Cockburn, entonces una cantidad importante de virus SARS-CoV-2. Tu compañero es sintomático, tiene signos y síntomas. No. Tu compañero estuvo en contacto con el virus y el virus se está desarrollando en él, pero no tiene todavía signos y síntomas. Eso es lo que se conoce como el periodo preclínico, es decir, un periodo en que la persona ya estuvo en contacto con la noxa o con el agente, pero todavía no ha desarrollado signos y síntomas. Y en las enfermedades infecciosas suele ser muy corto, pero en enfermedades de muy larga data a veces puede ser muy largo. Entonces, por ejemplo, para retomar el ejemplo de la silicosis y del coronavirus. Entonces, en el coronavirus puede ser de 3 a 7 días la presentación de los signos y síntomas, pero en la silicosis puede durar años, a veces hasta 15 años después, la presencia de la enfermedad. Entonces, ese periodo preclínico, que es el periodo en que yo estoy en contacto con el agente y hasta el momento en que se presenten los signos y síntomas, yo soy una persona asintomática. Pero en el caso de las enfermedades infecciosas, como el coronavirus, sí,
o el COVID-19, pues básicamente lo que sucede es que ese periodo preclínico se convierte en una condición de muchísimo riesgo, porque es el momento en que la mayoría de las personas se contagian y entonces, posteriormente, 3 a 7 días después, aparece la pérdida del olfato, la pérdida del apetito, el dolor de cabeza, la fiebre, cuadro gripal, la tos, la dificultad respiratoria y entonces hay veces ya el síndrome de dificultad respiratoria, la coagulación intravascular diseminada y entonces ya después se te tienen que llevar a cuidados intensivos y salís, te morís, etcétera, etcétera, se da todo el desarrollo de la enfermedad. Entonces, ese periodo de la enfermedad, ¿sí? En donde es esa segunda fase en donde yo entro en contacto con la noxa hasta el momento en que yo ya tengo todos los signos y síntomas, perdón, y me recupero, me muero, etcétera, etcétera, todo ese periodo es intervenido por la prevención secundaria. Entonces, cuando yo establezco elementos que me van a permitir intervenir en ese periodo preclínico antes de que me den los signos y síntomas, eso se va a llamar diagnóstico precoz. ¿Listo? Y todo lo que yo haga después de que aparecen los signos y síntomas hasta que me muera o recupere a la persona, se va a llamar tratamiento. ¿No es cierto? Y eso hace parte de la segunda fase de la enfermedad que se llama la prevención secundaria. Entonces, todo lo que yo haga en el momento para hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad o recuperar a la persona de la enfermedad que tiene, eso entonces se va a llamar prevención secundaria. Y entonces cuando yo me enfermo, tengo varias posibilidades. Una, que me muera. ¿Listo? Entonces ya por definición, si yo estoy muerto, pues ya no soy enfermo, ¿no es cierto? Y no tengo la probabilidad de volverme a enfermar. Entonces sale para pintura, como dicen ustedes, porque esa persona ya no existe, simplemente. Dos, yo me recupero, estoy sano, y entonces vuelvo a ser, ¿qué? Predispuesto al daño, entonces paso a la otra fase, o sea, a la fase número 1. Entonces yo ya me dio el SARS-CoV-2, tal cosa. No, ya como me dio SARS-CoV-2, entonces ya no me puedo volver a infectar. No, viene una variante y te infectó y te mató. Listo. Ya entonces salís como muerto, pero de la primera saliste con una condición que fue otra vez estar predispuesto al daño. Habrá enfermedades en las que ya hay vacunas de amplio desarrollo, en los que si a mí me da la enfermedad, ya no me da si a mí me da la enfermedad o me vacunan, ya no soy susceptible de que presente el daño. Entonces ya simplemente paso a la teoría de la tríada ecológica y yo ya no soy un huésped posible porque yo ya tengo las defensas contra esa enfermedad. Y la tercera es que me queden secuelas de la enfermedad. Y dentro de las secuelas pueden ser secuelas temporales, es decir, durante un tiempo, entonces yo perdí el olfato, pero a los días o a los meses volví a recuperarlo. O simplemente me deja una condición permanente, lo que se ha conocido como invalidez. Es decir, ¿por qué? Porque me quita una capacidad que yo tenía y entonces esa capacidad es lo que históricamente se llamó invalidez, después se le dio el nombre de discapacidad, ahora son personas con condiciones especiales, etcétera, etcétera, pero el fondo es realmente el mismo. Simplemente yo perdí algo que yo era capaz de hacer como consecuencia de esa enfermedad. Entonces, todo lo que yo haga para recuperar esa persona y volverla a su condición lo más cercana posible a como era, o sea, eso se llama rehabilitación y se llamará prevención terciaria. O simplemente yo lo
coloco en otro lugar y anteriormente vos eras capaz entonces de subir las escalas con un bulto, etcétera, etcétera, pero como consecuencia de la pérdida respiratoria, pues ya no te puedo sino llevar para que contestes el teléfono. ¿Por qué? Porque tu capacidad respiratoria simplemente te da para eso. Entonces, esos ya son secuelas permanentes que de alguna manera requieren una reubicación. Entonces, todo lo que es rehabilitación y reubicación como consecuencia de secuelas temporales o permanentes va a ser parte de lo que es la prevención terciaria. Y así, muchachos, funciona el mundo de la salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Hay una predisposición al daño, SARS-CoV-2. ¿Qué hace el gobierno? Trata de conseguir la vacuna, prevención primaria. Y la vacuna es protección específica. Pero antes de la vacuna, ¿qué nos dijeron? Lávese las manos, utilice tapabocas, en fin, todo ese tema, que no, que vaya y rocíese con no sé qué, échese agua bendita, bueno, un montón de cosas que nos dijeron que muchas fueron mitos, otras fueron realidades, pero no teníamos más. Todo eso es prevención primaria y eso es educación en salud. Entonces, la educación en salud hará parte de la prevención primaria. La vacunación, protección específica, hará parte de la prevención primaria. Listo. Ya entonces llegó el SARS-CoV-2 y entonces listo. En el periodo preclínico, no, si en su casa hay una persona sintomática, entonces venga y le hacemos la prueba y el hisopado faríngeo, y entonces ahí te metían el cepillito pues por la nariz, o te hacían una prueba de sangre, etcétera, etcétera. Eso se llama diagnóstico precoz, era para saber si eras portador del virus del SARS-CoV-2 o simplemente te hacían la prueba de antígenos, ¿no es cierto? Yo ya tengo signos y síntomas, perdí el olfato, tengo mucho dolor de cabeza, tengo tos, pero no tengo dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces, te iban y te hacían la prueba de antígenos. ¿Para qué? Para ver si tenían la enfermedad activa. Prevención secundaria. Entonces ya te decían, no, quedes en la casa, o no, hay que hospitalizarte porque ya tenés. Te hospitalizaron una UCI, prevención secundaria. ¿Es para qué? Para que no presentaras secuelas permanentes o no te fueras a morir, ¿no es cierto? Pero muchos presentaron secuelas, muchos se murieron, ¿sí? Otros presentaron secuelas que los tienen en este momento con una discapacidad permanente o una invalidez, etcétera, etcétera. Otros se le presentaron secuelas temporales, se quedaron sin olfato un tiempo, se quedaron sin gusto un tiempo, etcétera, etcétera, pero después volvieron a la normalidad. Listo. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿por qué les decía yo que lo asumimos al revés? Porque obviamente lo más costoso es la prevención terciaria. Porque es que si yo tengo una persona que me quedo con una discapacidad permanente, sí, yo lo tengo que indemnizar. Segundo, yo lo tengo que poner a trabajar en lo que no sabía hacer muchas veces. Esos son las famosas estatuas en las empresas. Personas que están en la empresa devengando un salario, pero que están casi que de adornos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como ya no se puede agachar, ya no se puede levantar, ya no puede trabajar agachado, ya no puede trabajar sentado, ya no puede trabajar parado. Entonces, ¿qué quedan? Quedan en la empresa con un costo altísimo. Y fuera de eso, hubo que operarle la rodilla, hubo que hospitalizarlo en la unidad de cuidados intensivos, hubo que colocarles una prótesis, etcétera, etcétera. Es decir, la prevención secundaria, el tratamiento fue muy costoso. Ya. Y todo lo había podido prevenir simplemente colocándole una vacuna o simplemente enseñándole que no podía cargar o llevar pesos mayores a 25 kilogramos en cada momento. El señor se descuidó o simplemente yo no propicié la educación. Entonces, no hice prevención primaria. ¿En qué terminó? En una prótesis de rodilla. ¿En qué terminó? Pagando un muerto porque le dio un COVID o porque se cayó de alturas por yo no darle un arnés para que se sostuviera y un punto de anclaje para que si se caía tuviera la posibilidad de no sufrir la muerte. Eso es entonces, muchachos, cómo se maneja el modelo de salud.
En resumen, así es el modelo de Lebel y Clark. Hay un periodo, llamémoslo así, en dos grandes periodos, el patogénico y el prepatogénico, o sea, antes de la enfermedad y en la enfermedad, en donde, pues yo en la prepatogénesis, ¿no es cierto? Antes de enfermarme, yo aplico prevención primaria con promoción de salud y protección específica. Mientras que en el periodo patogénico, pues específicamente, lo que yo voy a hacer es un periodo de prevención secundaria con diagnóstico y tratamiento rápido, limitar la discapacidad y o entonces desarrollar el tema de lo que es la rehabilitación de la persona ya cuando sufrió todo el proceso de la enfermedad. Eso es más o menos en resumen lo que se tiene respecto de todo este tema. Posteriormente, 10 años después, dos señores de origen canadiense, uno de apellido Lalonde y otro de apellido Bloom, ¿no es cierto?, fueron desarrollando el modelo canadiense de la salud como un campo multidimensional, y difuso. Entonces, ¿qué dijeron ellos? El campo de la salud es el resultante de la combinación de 4 factores que son muy importantes. Primero, empecemos por el superior a la derecha, los factores biológicos. En los factores biológicos entran a jugar las condiciones físicas, las condiciones mentales, ¿sí? Parte de lo que es el tema de la herencia, ¿no es cierto? Y todos esos factores coexisten, ya no lo manejan en el huésped, sino que hay o hacen parte de una persona. Y todas esas condiciones, pues de alguna manera, van a afectar el campo de la salud de las personas. El segundo elemento, ellos están totalmente de acuerdo con Cockburn, de que el ambiente, mire usted, ya 10 años después ya no hablaban de medio ambiente, sino de ambiente, y que en ese campo, pues básicamente se encontraban un montón de condiciones también de tipo personal, de tipo laboral, de tipo, de muchos tipos, político, económico, etcétera, etcétera, que de alguna manera tenían que ver o desarrollaban la posibilidad de plantear o manejar la enfermedad como un fenómeno específico. Pero también decían, hay otro elemento que es fundamental y es la posibilidad de acceder o no a unos servicios de salud adecuados. Entonces decían, no es lo mismo que alguien se enferme, por decir algo, o que le dé un infarto de miocardio y que esté, por decir algo, en Dinamarca o en Londres, a alguien que le dé un infarto en Tanzania o que le dé por allá en, qué sé yo, en el Carmen de Atrato, en el Chocó colombiano. ¿Sí? El acceso a esos servicios de salud y a nuevas tecnologías es totalmente diferente. Razón por la cual, entonces, los servicios de salud van a ser un determinante muy grande en la salud de los pueblos, pero sobre todo en la consecuencia. Si hay o no promoción de la salud, si hay o no un diagnóstico y tratamiento, si hay o no una limitación de la discapacidad y si tiene acceso a una adecuada rehabilitación. Entonces, los servicios de salud son determinantes en la condición de salud de los pueblos. Y finalmente nos habla también el señor Lalonde de el estilo de vida. Y es que él dice, yo puedo tener los mejores factores biológicos, vivir en un ambiente muy bueno y tener unos muy buenos servicios de salud, pero si mi estilo de vida no concuerda, si mi estilo de vida no es el adecuado, pues obviamente yo voy a tener factores que van a predisponer a que me enferme. Yo puedo venir de una familia muy sana, con factores biológicos y mentales muy buenos, vivir, por decir algo, qué sé yo, en una ciudad en los Estados Unidos con todos los elementos. Entonces vivo en Boston, vivo al lado de la Universidad de Harvard,
tengo unos ingresos muy importantes de 150, $200,000 al año, etcétera, etcétera, con muy buenos servicios de salud, pero simplemente yo soy un bebedor compulsivo y me gustan las comidas, me gustan las hamburguesas, me gustan los perros calientes, me gusta pues todo lo que conocemos como comida chatarra. A pesar de que tenga factores muy buenos por tres de los elementos, su estilo de vida es un factor determinante. ¿Para qué? Para que posiblemente sufra de obesidad, sufra de desórdenes metabólicos, sufra de problemas hepáticos o sufra de problemas de colesterol, triglicéridos y posiblemente de cardiopatías. Entonces, esas condiciones, todas envueltas, generan un campo de salud que es determinante para conservar la salud o que se presente la enfermedad. Complementa entonces el señor Bloom, 6 años después, con esa teoría del señor Lalonde. Entonces él dice, específicamente estoy totalmente de acuerdo. En el medio ambiente, ¿no es cierto? El estilo de vida, los servicios de salud, pero él dice, no, pero es que para mí sí la herencia es muy determinante. Entonces yo sí la herencia voy a separarla, voy a sacarla de los otros tópicos y la voy a dejar independiente. De pronto, pienso yo, pues o me voy más con el tema del señor Lalonde, cuando él definía todos esos factores como factores biológicos, porque es efectivamente la herencia es muy importante, pero no es el único elemento de la persona que es determinante en la presentación de la enfermedad, ¿no es cierto? Listo. Y entonces, todos estos elementos, herencia, medio ambiente, servicios de salud y estilo de vida, van a estar determinados por elementos que están alrededor de la vida, la vida personal y social de las personas, que son la disponibilidad de sistemas culturales, la disponibilidad de tener satisfacciones humanas adecuadas, ¿sí? Esos sistemas culturales que me permitan estar en contacto con varios elementos, el equilibrio ecológico que va a permitir de alguna manera una mayor posibilidad de condiciones que permitan un desarrollo adecuado y finalmente esa disponibilidad de recursos naturales para poder tener que un adecuado equilibrio entre el cuerpo, la mente y la sociedad. Y la resultante de ese equilibrio entre cuerpo, mente y sociedad va a ser la salud, que él lo define como el bienestar. ¿Listo? Finalmente, entonces, ya un señor de apellido Denver, entre el tiempo de los Lalonde y Bloom, a nivel de Norteamérica, ya nos habla de otra metodología o de otro proceso, que es el tema de las políticas en salud. Entonces él dice, las políticas en salud en los pueblos tienen que estar íntimamente permeadas por varios aspectos a saber. Entonces, este cuadro que se ve como tan complejo, se lee del centro hacia afuera, no como los otros que lo hemos leído de afuera hacia el centro. Entonces él dice, ¿de qué van a depender las políticas humanas? De 4 factores fundamentales. Biología humana, como lo decía el señor Lalonde, medio ambiente o ambiente, como lo decían Lalonde y Bloom, los sistemas de atención o los servicios de salud, que de alguna manera son importantes también de la teoría de Lalonde y de Bloom, y el estilo de vida que también sale de los otros bajo los mismos condicionamientos. Pero entonces dice, cada uno de ellos va a depender a su vez de otros elementos. Entonces empecemos por la biología humana. En la biología humana van a haber condiciones muy importantes que son los mecanismos fisiológicos, tanto físicos como mentales, etcétera, etcétera. Va a haber otro componente que es la herencia, que es determinante. Igual comparte el tema con Bloom, ¿sí? Pero lo retoma como parte de la biología humana.
Pero finalmente toma algo y dice, es que en la medida que los servicios de salud evolucionan, la vida se va aumentando. Y entonces cada vez vamos a tener personas más viejas, cada vez vamos a tener personas con mayor probabilidad de enfermarse por su desgaste natural, porque sus mecanismos fisiológicos se han venido desgastando. Entonces vamos a ver, vamos a tener población con una maduración y envejecimiento más grandes. Y, y esa población tiene la tendencia a enfermarse con elementos mucho más costosos que los otros. Entonces, esa maduración y ese envejecimiento ha sido determinante también para el fracaso de muchos sistemas de salud, como también el colombiano, en donde no se tuvo en cuenta eso. ¿Por qué? Se pensó que se le iba a entregar a las EPS un dinero. Las EPS, pues todos sabemos que son quienes, o sea, son aseguradoras. El negocio de ellos está en no pagar, en quedarse con la mayoría del dinero. Es como cuando usted compra un seguro de un carro. ¿Cuál es el negocio para la aseguradora? Que usted no se choque nunca. Es tan negocio que al año siguiente te bajan el seguro del carro o el seguro de la moto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Ah, pues porque es que el negocio de ellos es no reclamar. Listo. Y pues básicamente las EPS son aseguradoras, lo mismo que las ARL. Entonces ellas que aseguran el hecho de que vos permanezcas enfermo y no te murás, o que no tengas un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Por eso sistemáticamente tratan de negar esa condición. Entonces, a mayor, a mayor establecimiento de los sistemas de salud, pues obviamente hay población mayor. Si usted se pone a mirar de qué se enferman los niños, pues les da rinitis, les da sarampión, les da diarreíta, les da bronquitis, etcétera, etcétera, la mayoría de las veces. Algunos tienen enfermedades muy graves, pero lo normal es que no les dé eso. ¿Qué les da a los viejitos o qué nos da a los viejitos? Pues nos da hipertensión, dislipidemia, nos da colesterol, nos da infartos, nos da una cantidad de cáncer que tienen un altísimo costo. Entonces, cuando yo le digo a una aseguradora, asegúreme una población porque es muy joven, pero no tengo en cuenta que hay una población que se me está volviendo vieja, pues claro, entonces ya las aseguradoras empiezan a decir, ah, no, entonces ya no demos Capotén, sino que demos Captopril. Ya no demos ¿por qué? Ah, no, pues porque es que el Capotén es más costoso, porque es un medicamento de marca, mientras el Captopril, yo monto un laboratorio por ahí pirata pues voy a decir cualquier lugar, para que no se vaya a ofender si hay alguno que es de allá, en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, o aquí mismo en Bello, en Itagüí, o en el centro de Medellín, en cualquier parte, ¿sí? Monto un laboratorio, hago cualquier chicha y lo vendo como Captopril, ¿sí? Entonces, bajo esa condición, ¿qué es lo que sucede? Se deteriora el servicio. ¿Qué más va a suceder? Se deteriora la salud de las personas. ¿Qué más va a suceder? Las personas van a llegar mucho más rápidamente a esta condición, a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque de alguna manera los servicios de salud no se desarrollaron adecuadamente. En el sistema del medio ambiente, el señor Denver nos habla de lo físico, de lo psíquico y lo social. Ya es totalmente claro que desde hace tiempo, pues ya es claro para todos nosotros que lo físico, lo mental y lo social deben de ir en un equilibrio permanente para que se tenga una adecuada salud. Entonces, lo físico puede ser muy bueno, pero a veces lo psíquico y lo social no es tan bueno, condiciones entonces que nos llevan a tener sistemas también con graves problemas. En los sistemas de atención se debe hacer todo lo que nos dicen Level y Clark. Prevención, lo que ellos conocen como prevención primaria, curación, lo que ellos conocen como prevención secundaria, y restauración, lo que ellos conocen o mencionan, perdón, como prevención terciaria. Y finalmente, habla del estilo de vida. Y en el estilo de vida, Denver pues plantea algunos elementos que van a ser importantes. Uno, mayores riesgos de actividades recreativas.
Estamos hablando de 1976 y Denver entonces alcanzó a conocer específicamente cuando sacó su teoría las motocicletas y alcanzó a conocer algunos elementos que no eran tan riesgosos, pero él no alcanzó a conocer el bungee jumping, el canotaje en rápidos, el escalamiento sin cuerdas, ¿cómo es? El parapente, etcétera, etcétera. Todos son el kickboxing, por decirlo así, de alguna manera, que son actividades recreativas con altísimo riesgo. Él ya mencionaba que esto iba a impactar de una manera muy importante la economía, porque también se asumían riesgos en ciertas edades que no eran muy buenos. Y de hecho, ya uno lo veía en esa época en entidades como el Seguro Social y los diversos hospitales en los que trabajaba, como los lunes era lleno de rodillones lesionados, que se iban a jugar fútbol los domingos, ¿sí? Y que pues todos se creían Maradona, todos se creían pues los jugadores buenos de esa época, y entonces esos Pelé y esos Maradona y todos esos Roberto Bétega y Franz Beckenbauer y etcétera, etcétera, llegaban a los servicios de ortopedia los domingos por la tarde y los lunes como unos nazarenos sobrados de tigre, porque llegaban con fracturas del tobillo, fracturas del pie, con infartos de miocardio, porque se ponían a excederse toda la semana, bebían, toda la semana comían comida no muy sana y terminaban entonces en una unidad de cuidados intensivos. Los patrones de consumo determinantes, en eso yo creo que sí hemos mejorado mucho. Los patrones de consumo, como por ejemplo el consumo de cigarrillo, ha disminuido, aunque hay todavía muchos jóvenes que fuman y muchas personas que fuman. Los patrones de consumo con las comidas sanas han venido teniendo un mejor impacto en nuestra sociedad, pero obviamente si nos ubicamos en 1976, los años 70 y 80, los patrones de consumo no eran muy sanos, era de beber, era de comer, era de fumar, era de un montón de elementos que de alguna manera afectaban la condición de salud. Pero toca finalmente un tema que es el de los procesos de trabajo. Y él dice, es que nos estamos engañando frente a esto. Resulta, sucede y acontece que nosotros no vivimos en la casa y trabajamos, sino que nosotros vivimos en el trabajo y vamos a dormir a la casa. Él nos hablaba de que nosotros nos pasábamos en la casa 8 horas, pero durmiendo, posiblemente, en el mejor de los casos, que muchas veces era menos, y que el resto del tiempo, pues alcanzábamos a vivir 1 o 2 horas para comer y lo otro era para dedicarlo de pronto a nuestras familias, pero que realmente la vida productiva más importante transcurría en el trabajo. Nosotros vivíamos 8 horas en función del trabajo. 8 horas en función del trabajo, 1 hora yendo y 1 hora regresando, eran 10 horas. Y 8 horas durmiendo, 18 horas. Entonces él decía, ¿qué nos queda para vivir? Nos queda para vivir de 4 a 6 horas aproximadamente y nos gastamos 2 horas comiendo. Entonces realmente lo que vivimos son 4 horas diarias y el resto es en función principalmente del trabajo, porque mientras estamos durmiendo ni estamos en función de nosotros ni estamos en función del trabajo. Pues no estamos en función de la vida, sino para conservarla con el descanso, pero no le estamos aportando a crecimientos personales. Entonces, frente a eso, él decía y ponía de manifiesto, ojo con ese tema de los procesos de trabajo, porque los procesos de trabajo van a tener que ser determinantes en las políticas de salud, porque la población se nos está enfermando como consecuencia del trabajo. Y cada vez va a ser más complejo, cada vez va a ser más difícil, porque de alguna manera son o es un elemento que no se ha tenido en cuenta lo suficiente. Básicamente, muchachos, era lo que tenía como para comentarles el día de hoy.